Buenas tardes. Hola, hola. Espero esté muy bien. De parte del proyecto Maten, le damos la bienvenida a esta tercera sesión. Y nada más les pido que me indiquen si se escucha bien y si están viendo la pizarra. Perfecto. Muy bien. Bueno, hoy vamos a trabajar en esta sesión en la parte de funciones. Esta sesión se va a dividir en dos partes. Hoy conceptos generales, gráficos, dominio. Y una segunda parte que tiene que ver con lo que son funciones lineales y cuadráticas, que eso se trabajaría en la sesión del jueves. Entonces, vamos a trabajar hoy esos conceptos generales de funciones. Bueno, vamos a dar inicio, ¿verdad? Igual que en otras sesiones, en algunos momentos voy a habilitar espacio para que anoten ahí sus dudas o les habilito el audio, pero la idea es que usemos también el chat para hacer algunas consultas. No hagamos spam, solo para efectos de poder atender todas las dudas. Bueno, vamos a dar inicio. Entonces, vamos a empezar con un problema que tiene que ver con el concepto de función. Entonces, muchas veces nos dan conjuntos y nos dicen, analice con cuál de esos conjuntos podemos establecer o formar una función. En este caso, me da un conjunto M, que viene siendo el gráfico de la relación, y la pregunta es, ¿cuál de esos conjuntos podría ser el que corresponda a una función? Bueno, entonces, algo muy importante que vamos a ir analizando en este tipo de problemas es cuál es el dominio y cuál es el codominio. En este ejemplo, aquí nos están diciendo que el dominio es el conjunto D. Es el conjunto D. No siempre el primero que me dan es el dominio, ¿verdad? En este caso se identificó así con D para hacer referencia a dominio, pero pudo ser, digamos, que aquí se defina que el dominio es K. Entonces, una manera de ir estableciendo cuál de esos conjuntos es una función es recordando la definición, en el sentido que en el dominio, todos los elementos del dominio, ¿verdad? Tienen que estar asociados. Entonces, este menos 2 que está ahí, este menos 1, este 0 y este 1, tienen que ser los elementos X de los pares ordenados. Y si ustedes van observando, la opción A es una opción donde en la entrada X no aparecen los elementos del conjunto D. Entonces, la primera opción ya podríamos descartarla por esa razón. La otra opción que podríamos descartar es la tercera, porque los elementos X no corresponden a los del dominio. Entonces, si tratamos de entender esto como haciendo un diagrama de Venn, podríamos pensar que en las coordenadas X tiene que estar el menos 2, el menos 1, el 0 y el 1. Entonces, de fijo, la 1 y la 3 no, por esa razón. La otra opción, la B, si analizamos las coordenadas X de la opción B, tenemos el menos 2, que ese sí está en el dominio. Tenemos el 1, que también está en el dominio. Y tenemos el menos 1. Es decir, en la opción B no quedaría asociado, no quedaría relacionado el 0. Por lo tanto, la opción B no podría ser. Entonces, la opción A no es porque los elementos X no corresponden al dominio. Y la opción C tampoco. La opción B no es porque el elemento 0 no estaría asociado. Y la última que queda, que debería ser la respuesta, podríamos dibujarla ahí para que ustedes vean que esa sí es esa relación sí es una función. Entonces dice ahí que el menos 2 va con el 5, el 0 con el 8, el menos 1 con el 4 y el 1 con el 8, lo cual no hay ningún problema. Podemos tener varios elementos del dominio que estén asociados con el mismo Y.
Entonces, podemos observar que esa relación que se da en D sí corresponde a una función. Entonces tenemos aquí el conjunto de la izquierda es el dominio y el otro es el codominio. Por lo tanto, la opción correcta es la D. Y eso sería, digamos, el problema. Note que usted podría hacer ahí más cosas, digamos, y trabajar la A. Lo que pasa es que en la A dice que asocie el 8 con el -1, el 5 con el 1 y el 4 con el -2. Entonces, lo que decía antes, ¿verdad? Usted ahí puede darse cuenta que el dominio no corresponde al conjunto D. Entonces, por eso las descarté desde el principio. Por lo tanto, la opción correcta es la opción D. Yo recomiendo hacer diagramas de B para ir probando digamos, las diferentes opciones. O, si ya tiene muy clara la definición, pueden ir descartando de una vez. Entonces recordemos que todos los elementos del dominio tienen que estar asociados con un único elemento del codominio. Bueno, eso sería el primer ejercicio que tenemos hoy. Vamos a ir haciendo otros, por supuesto, pero en este primero era básicamente para explorar el concepto de función y el de gráfico. Bueno, no veo preguntas por ahí. Bueno, vamos a seguir haciendo ejemplos. Este tipo de preguntas va en el sentido de identificar, de analizar el concepto de gráfico de la función. Entonces recordemos que cuando me den un par ordenado, la primera coordenada, que en este caso es K+5, corresponde a la coordenada X. Y la segunda coordenada es la coordenada Y. Ese K+2 es la coordenada Y. En este ejemplo tenemos una función cuyo criterio es h de x igual la raíz cuadrada de 3 menos x. Podríamos interpretarlo así, ¿verdad? H de x corresponde a la imagen, entonces podríamos pensar que la relación se da de esta manera. Y es igual a la raíz cuadrada de 3 menos x. Entonces, básicamente podemos asociar la y con el h de x o el f de x o el nombre que le estamos poniendo a la función. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a reemplazar la x por K+5, porque eso es lo que dice aquí arriba. Y vamos a reemplazar la y por K+2. Y de ahí vamos a averiguar, vamos a calcular, vamos a despejar el valor de K. Entonces vamos a ir haciendo esa sustitución. Entonces, en lugar de y, voy a escribir K+2. En lugar de x, voy a escribir K+5. Pero vamos a tener mucho cuidado porque hay un menos ahí adelante. Entonces, deberíamos poner un paréntesis para recordar que ese menos va a hacer el opuesto de todo lo que esté después de él. Entonces, tenemos que poner paréntesis. Entonces, vean lo que hicimos. Nada más fue una sustitución. Ya no escribimos y, escribimos K+2. Y en lugar de la x, escribimos K+5. Entonces, vamos a ir simplificando eso. K+2 lo vamos a dejar igual. Dentro del paréntesis vamos a quitar ese menos, entonces ahí voy a aplicar el concepto de opuesto. Entonces queda menos K, menos 5. Ese menos cambia signo. Y tenemos ahí una ecuación que vamos a resolver para averiguar el valor de K. Note que en este caso hay una raíz cuadrada. Entonces, la manera que tenemos o que podríamos hacer para despejar K es tomarlo del lado izquierdo y elevarlo al cuadrado. Y lo del lado derecho, elevarlo al cuadrado. Bueno, ahí realmente podríamos, antes de eso podríamos simplificar un poquito más. Voy a volverme para simplificar un poco más. Entonces, adentro de la raíz podría ser 3 menos 5. Podría simplificar eso. En este caso a mí me quedaría 3 menos 5 viene siendo menos 2, menos K. Y la raíz, creo que tengo alguna consulta ahí, vamos a ver.
Sí, va a tener el mismo valor, correcto, Isa. La K va a tener el mismo valor, así es. Y ahora sí, para quitar esa raíz cuadrada vamos a elevar a la 2. Si fuera una raíz cúbica, elevamos a la 3 y así sucesivamente. Una raíz quinta, elevamos a la 5. Hay que tener cuidado ahora con eso, con las soluciones que obtenemos. Pero bueno, ahorita revisamos eso. Bueno, entonces elevamos ahí el cuadrado y resolvemos. Vea que ya pasamos de una ecuación radical, podemos llamarla así, una ecuación radical, elevamos al cuadrado y empezamos a resolver eso. Entonces ahí hacemos de fórmula notable o ponen K más 2 por K más 2 y lo desarrollan como ustedes gusten. En este caso sería K a la 2 más 2 por 2, 4, más 4K, más 4 igual a lo que tenemos del lado izquierdo, derecho. Es una ecuación cuadrática, entonces una forma de resolverlos es igualando a 0, o podrían hacer ahí factorización, pero bueno, vamos a igualar a 0. Entonces, para igualar a 0 voy a sumar K a ambos lados, entonces quedaría aquí más 5K. Y sumo 2 a ambos lados, entonces aquí quedaría 6, igual a 0. Entonces estoy haciendo ahí un despeje. Sumo 2 a ambos lados para quitar el menos 2 del lado derecho y sumo K. Esa ecuación, hay varias formas de resolverlo. Pueden hacerlo con fórmula general, tomando A, B, C y haciendo discriminante y todo eso, que sería un método súper válido, pero me parece que es más fácil si hacemos ahí inspección, cosa que se evaluó en el primer examen, ¿verdad? Aquí podríamos poner 3 por 2, 6 y K por K. Entonces aquí hacemos la prueba del término del centro, 2 por K da 2K y K por 3 da 3K. Cuando hacemos esa suma, da 5K, que es el término que está ahí en el centro, lo cual nos dice que vamos bien con esto. Si no nos hubiera dado 5K, hay que seguir haciendo ahí otras pruebas. Bueno, entonces esto queda escribiendo la factorización como K más 3 por K más 2. Y eso se resuelve igualando a 0 cada factor. Cada factor lo igualamos a 0. Y aquí nos van a salir dos soluciones. Ahorita les comento ahí un detalle importante. Pero vamos a despejar ahí y decir que K vale menos 3, o la otra solución es que K vale menos 2. Bueno, y ahí tenemos eso. Esas son soluciones de la ecuación cuadrática. Entonces vamos a tener eso presente, porque en el momento que elevamos al cuadrado ya nos queda una ecuación cuadrática. Podría ser que ambas sean soluciones, pero en realidad hay que hacer algo que se llama probar ahí las soluciones. Voy a aclarar y voy a escribir eso. Estas son soluciones de la ecuación cuadrática, de esta que teníamos aquí arriba. Ahí la estoy marcando, de esa. No necesariamente son soluciones de la ecuación radical. Entonces vamos a tener cuidado con eso, porque cuando le vamos al cuadrado, ahí estamos considerando otras soluciones y hay que analizar si ambas son soluciones o si ninguna o si solo una. Entonces, una forma de explicar esto es diciendo que hacemos una verificación o una prueba para saber cuál de las dos funciona. Es decir, vamos a escribir la solución, bueno, la ecuación original, digámoslo así, que es la radical. Y vamos a probar eso. Es decir, vamos a tomar las dos soluciones, por ejemplo, si K vale menos 3, entonces usted reemplaza la K por menos 3. Entonces borra K y en lugar pone menos 3. Y nos preguntamos si será cierto que eso da
da igual a ambos lados. Entonces fíjese que si allá reemplazamos la k por menos 3 en el lado derecho, nos va quedando esto. Menos 3 más 2 da menos 1. Y adentro de la raíz nos queda menos 2 más 3. Recuerden que ahí hay un menos menos, ¿verdad? Eso se simplifica y queda más 3. Y resulta que tendríamos raíz cuadrada de 1, que eso es 1. Y ya usted sabe que eso no es igual. Menos 1 no es igual a 1. ¿Qué significa? Bueno, que k igual a menos 3 no es solución. Entonces, esa no va a ser solución. Y ahora hacemos lo mismo con la otra, con el otro valor de k, que sería menos 2. Entonces hacemos exactamente lo mismo. En esa ecuación roja que está ahí, cambiamos la k por menos 2. Entonces aquí nos quedaría menos 2 más 2. Y del lado derecho quedaría menos 2 menos menos 2. Y nos preguntamos si eso es igual. Menos 2 más 2 da 0. Y del lado derecho quedaría menos 2 más 2. Recuerden que los menos se cancelan, ¿verdad? Y entonces esto queda menos 2 más 2 da raíz de 0. Y resulta que aquí sí sucede que llegamos a algo verdadero. Entonces sí es solución. Entonces listo, ¿verdad? Por lo tanto, o entonces, nuestro valor de k es menos 2. Ahora sí, como nuestro par ordenado es k más 5, k más 2, nada más cambiamos, borramos, quitamos, reemplazamos la k por un menos 2. Entonces podría incluso hasta escribir aquí que como k vale menos 2, aquí nos va a quedar menos 2 más 5, menos 2 más 2. Y resolviendo eso, entonces tendríamos menos 2 más 5 da 3. Y menos 2 más 2 da 0. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es el par ordenado que nos funciona? Sabiendo ya el valor de k, nada más lo reemplazamos. Y entonces tendríamos que el valor de es 3,0. Por lo tanto, tendríamos esa respuesta como solución. El ejercicio sí es un poco complejo, diría yo. Pero la idea es también analizar, ¿verdad? Que no todos los valores de k que encontremos funcionan, porque cuando le damos al cuadrado, ahí podríamos estar trabajando con otras soluciones. Muy bien. Ok, voy a habilitar micrófonos por si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a... Listo. Bueno, ya está habilitado el micrófono por si alguien tiene alguna consulta al respecto de este problema. Escucho. Tenemos 46 personas. Okay. Yo escucho preguntas, comentarios. Tengo pregunta, pero en el chat. Bueno, Jimena, en ese caso, bueno, la pregunta es si siempre hay que elevar al cuadrado, si hay raíz. Bueno, sí, exactamente. Cuando en una ecuación tenemos una raíz, para quitarla, digámoslo así, elevamos al cuadrado. Y serían los casos donde aparezca una raíz, ¿verdad? En la mayoría de casos, o en los ejemplos, no aparecen muchos radicales, pero sí hay ejemplos donde podría venir un radical y esa es una forma de trabajarlo. La otra forma es ir planteando, ir probando valores de K. Tal vez jugar un poco con las opciones y ir haciendo pruebas, probando ahí los valores de K con las opciones. Se podría trabajar en marque con X, pero en general, sí, para quitar las raíces vamos a elevar al cuadrado. Si es una raíz cúbica, entonces le vamos a la 3.
y así sucesivamente. ¿Alguna otra pregunta? Está abierto los micrófonos, si alguien desea comentarlo por ahí. No. Bueno. Nada más quiero, bueno, aprovechar para decir que también, digamos, ustedes podrían, dependiendo del problema, digamos, ustedes podrían probar las opciones. ¿En qué sentido? Bueno, que si usted toma la función, voy a escribir aquí a mi derecha, a mi izquierda sería. Por ejemplo, si ustedes tienen h de x igual a esta raíz, que ustedes digan, bueno, voy a ir probando las opciones. Entonces ustedes dicen, ok, voy a poner en la x un 3, porque x vale 3. Y si ponemos un 3 ahí, nos da 0. Entonces, podría ser la opción B. Pero si el ejercicio está bien construido, ¿verdad? Deberían haber otras opciones que también sirvan. Por ejemplo, si en lugar de la x usted pone un 2, 3 menos 2 da 1. Y aquí dice que da menos 1. Entonces ya de fijo la opción A no es. Pero si ustedes prueban la opción C y ponen un 2 ahí, también estaría dando 1. Entonces esta opción C sería una candidata también. Y la opción D, no, porque si ustedes ponen un menos 1 en la X, eso daría 4. Ah, sí, esa también sería una candidata. Ahora, ¿por qué de las tres es la opción B? Bueno, porque el par ordenado debe tener la forma K más 5 y K más 2. Entonces, esos otros valores no tienen esa forma. Por eso fue necesario hallar el valor de K, para ver de todos los pares ordenados de la función, ¿verdad? ¿Cuáles tienen esa forma? K más 5, K más 2, y el único era el segundo. Pero bueno, eso de probarlo, digamos, les puede ir ayudando a descartar algunas, por lo menos. Que también es válido hacerlo. Bueno, hay un tipo de problemas que tiene que ver con funciones por partes, que es ese ejemplo que está ahí. Eso se usa bastante. En cálculo lo van a usar mucho para estudiar continuidades, límites laterales. Entonces, es un problema que en precálculo se ocupa, se necesita bastante por eso. Bueno, una forma de trabajarlo, que es como yo lo recomendaría, es que ustedes se den cuenta digamos, si esto es el eje X, poner ahí valor de X. Y hay números importantes aquí, que son los valores que nos hacen el cambio de fórmula o de criterio. En este caso está el menos 3, el 2, que los estoy pintando de amarillo. Entonces, una opción o una forma de trabajar esto es representar ahí en esa recta esos valores de corte. Digamos, el menos 3 y el 2, que van a ser números, que son los números ahí que nos hacen el cambio en el criterio. Sí, ahorita ya casi me devuelvo al ejercicio anterior que me consultan. Vamos a terminar esto, ya casi regreso. Entonces, un poco la idea sería que si ubicamos el menos 3 y el 2, que podamos ir entendiendo qué es lo que quiere decir esa función. Entonces, por ejemplo, dice ahí que antes de menos 3, estamos trabajando con ese criterio que estoy pintando de rojo, 2x al cuadrado menos 1, es decir, todos los números que están antes de menos 3, bueno, por si no se acuerdan, voy a escribir aquí, x menor a menos 3 quiere decir que venimos desde menos infinito hasta menos 3, ¿verdad? Eso significa. Entonces, dice ahí que todos los que están antes, los menores a menos 3, que son los que pinté ahí, van a trabajar con la fórmula 2x al cuadrado menos 1. Y abierto en menos 3. Es decir, todos los valores de x que caigan en esa zona
le vamos a aplicar la fórmula 2x al cuadrado menos 1. Pero todos los valores que estén entre menos 2 y 3 van a jugar con esta otra fórmula, con la región azul. Entonces, en la región azul vamos a tener cerrado en menos 3 porque ya dice menor o igual y en 2 también. Entonces, todos los números que estén entre menos 3 y 2, para sacar la imagen le vamos a aplicar esta fórmula, valor absoluto de x menos 2. Y finalmente, todos los que estén de 2 en adelante, que va a ser la región verde, todos esos que estén ahí, les vamos a aplicar esta fórmula. Le vamos a aplicar la fórmula 2x. Entonces vamos a tener que los que estén de 2 en adelante, esos van a trabajar con la fórmula 2x. Entonces digamos que eso sería una manera de representar una función a trozos. Las regiones no se pueden intersecar porque si no, no sería función. Existirían valores de x que tienen 2y. Entonces no, siempre va a ser así, van a ser regiones independientes. Por eso está abierto, por eso en menos 3 hay una bolita abierta y una cerrada, porque si las dos estuvieran cerradas no sería función. Bueno, volviendo al ejercicio, entonces, digamos que aquí nos piden la imagen de 5. Entonces, usted se va a la recta numérica que dice ahí y ubica el número 5. Resulta que el número 5 está después de 2. Entonces, el número 5 cae en la zona verde. Entonces, como cae en la zona verde, para sacar la imagen de 5, yo le voy a aplicar la fórmula verde. O sea, la imagen de 5, voy a aplicar aquí, voy a escribir aquí anexo. La imagen de 5 funciona con la zona verde, por lo tanto le aplico la fórmula 2 por x, o sea, 2 por 5, y eso da 10. Entonces, la imagen de 5 es 10. Ahora voy con menos 4. Menos 4 está a la izquierda de menos 3. Ahí lo estoy pintando. Entonces, menos 4 cae en la zona roja. Por lo tanto, si yo quiero la imagen de menos 4, entonces a menos 4, voy a escribirlo aquí abajo para que tengan la referencia más cercana. Entonces, la imagen de menos 4, como cae en la zona roja, yo le voy a aplicar la fórmula que está ahí en la zona roja, que es 2 por x al cuadrado, que en este caso es menos 4, menos 1. Voy a escribir aquí nada más el de 5 para que se acuerden por qué es así. Bueno, entonces a menos 4 le aplico esa fórmula. Entonces aquí queda 2 por 16 menos 1. 2 por 16 da 32. Y le resto 1, por lo tanto esto da 31. Entonces, la imagen de menos 4 la puedo cambiar por 31. Y finalmente, menos 1. Bueno, menos 1 es un número que está entre menos 3 y 2. O sea, menos 1 está a la derecha de menos 3. Entonces, menos 1 funciona con la fórmula azul. Entonces, menos 1, como está bajo la fórmula azul, para sacar su imagen, lo que tengo que hacer es el valor absoluto de menos 1 menos 2. Entonces, ahí ustedes hacen el cálculo. Menos 1 menos 2 da menos 3. Y el valor absoluto de menos 3 es 3. Entonces, ahora sí, me llevo ese número para allá. ¿Qué estoy escribiendo nada más para hacer un resumen de los valores? Ahora sí, a veces resuelven bien todo, pero hacen mal el cálculo. Recuerden que en combinación de operaciones, primero hacemos las multiplicaciones, así en ejemplos como este, y luego las sumas. Entonces aquí tengo que hacer 10 por 31, lo cual da 310, y a eso le voy a sumar 3. Por lo tanto, esto da
313, que esa es la pregunta. Bueno, entonces esta parte visual me parece a mí que es una manera, no sé, más fácil de visualizar cuál fórmula le voy a aplicar a qué número, ¿verdad? Entonces, usted identifica las zonas y va ubicando los números a ver en cuál región cae. Escucho preguntas hasta este momento. Preguntas. Está habilitado el audio, así que pueden hacer las consultas que tengan hasta este momento. Ya casi me devuelvo, que me preguntaron sobre el ejercicio anterior. Correcto. Por definición, el valor absoluto va a ser positivo o cero en el caso de que sea valor absoluto de cero. Fuera de otro caso, siempre va a ser positivo. El valor absoluto es la distancia del número al cero. Entonces, como es el concepto de distancia, si no es cero, tiene que ser positivo. La mejor forma de decirlo es que el valor absoluto no es negativo. Puede ser cero o puede ser positivo. Bueno, voy a volverme un momento entonces al ejercicio anterior que me estaban preguntando. Y no sé cuál era la pregunta que me había preguntado Ariana. ¿Cuál era su consulta del ejemplo anterior? No, era nada más para copiar algo. Así es. Muy bien. Bueno, vamos a hacer ahora, ok, listo, Ariana. Vamos a hacer ahora otro ejercicio que tiene que ver con preimágenes e imágenes. Entonces, eso tienen que saberlo muy bien, ¿verdad? Y eso aplica para todo tipo de función, exponencial, logarítmica, trigonométrica, lineal, cuadrática. Bueno, ahí tenemos una función claramente definida, sabemos el dominio, que es ese intervalo que está ahí, y tenemos un codominio, que en este caso es R. Y tenemos el criterio, que es f de x igual x a la 2 más x. Entonces ahí preguntan, una preimagen de 2 es. Bueno, lo primero que vamos a recordar es que las preimágenes van asociadas a valores en el eje X. Entonces, la preimagen es un valor en X. Y la fórmula o el criterio X a la 2 más 2, podríamos pensarlo como Y igual X a la 2 más, así, cambiando la f de X por una letra ahí. Normalmente usamos Y. Entonces, ese valor de Y, o esa expresión de Y, hace referencia a la imagen. Entonces, vean, si la pregunta dice, búsqueme una preimagen de 2, es porque ese 2 es un valor de Y. Bueno, en un diagrama de Venn sería así. Al número 2, búsquemele cuál es su X. Búsquemele cuál es su preimagen, o sus preimágenes, porque podría tener varias. O sea, ese 2 representa un valor en Y. ¿Por qué? Porque me están diciendo, búsqueme la X, búsqueme la preimagen. Entonces, si yo voy en busca de la X, el número, lo que me dan, tiene que ser una Y. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a reemplazar. Ya no voy a escribir Y, sino que voy a escribir un 2. Y a partir de ahí, el tema es resolver esa ecuación. Esto es una ecuación cuadrática. Y hay varios métodos para resolver eso, ¿verdad? Yo recomendaría que comparen con 0, igualen a 0. Entonces resten 2 a ambos lados para igualar a 0. Y a partir de ahí tienen varios caminos. Pueden completar cuadrados, pueden hacer inspección, pueden hacer fórmula general, como ustedes lo sepan hacer. Me parece que sale fácilmente haciendo inspección.
Entonces vea que menos 1 por 2 da menos 2 y x por x da x a la 2. Si hacemos aquí buscando el término del centro, hacemos ahí cruzado la multiplicación. X por menos 1 da menos x. Y 2 por x da 2 por x da 2. Entonces aquí da 2x. Y si hacemos la suma da x. Lo cual me dice que está bien porque el término del centro tiene que ser una x. Bueno, entonces ahora podemos ir analizando, ¿verdad? Cómo resolver eso. Y voy a escribir los factores, ¿cómo queda? Queda x más 2 por x menos 1. Igualamos a 0 cada factor. Y despejamos. X vale menos 2 y x vale 1. Entonces tendremos esas dos soluciones. Pero podríamos pensar, bueno, tiene dos respuestas del ejercicio. Resulta que no, porque tenemos que considerar el dominio. Y si ustedes se fijan, el dominio va de menos 3 hasta 1. Y resulta que el número 1 está fuera del dominio porque está abierto. Entonces, 1 no puede ser. No pertenece al dominio. Está fuera del dominio. Entonces, una preimagen no puede ser 1 porque no está en el dominio. Menos 2 sí está en el dominio. Porque si ustedes piensan en la recta numérica, entre menos 3 y 1, ahí está el menos 2. Por lo tanto, menos 2 sí está en el dominio y esa es la opción. Y listo. De hecho, desde el inicio, sin haber hecho nada en el ejercicio, si ustedes entienden bien esta idea, desde el inicio ustedes hubieran descartado de las opciones, de fijo hubieran descartado el 1, porque 1 no está en el dominio, está abierto en 1, entonces fijo no puede ser, y también hubieran descartado el 5, porque 5 no pertenece a ese intervalo. Entonces hay dos valores que desde el inicio los pueden descartar. Entonces ya nada más tendrían que analizar menos 1 y menos 2, que incluso podrían probarlo ahí. Si ustedes evalúan el 1, el menos 1, se dan cuenta que no da 2 la y. Entonces fijo era el menos 2 la respuesta. Si ustedes hacen la imagen de 2, como una comprobación, digamos. Ustedes pueden haber hecho desde el inicio la imagen de menos 2. Entonces hacen ahí menos 2 al cuadrado más menos 2. Eso da 4 menos 2, lo cual da 2, lo cual sí funciona. Y si lo hacen con menos 1, se dan cuenta de que no va a funcionar. Porque esto va a dar 1 menos 1, que es 0. Y no puede ser, queremos que dé 2, de acuerdo a lo que dice ahí. Y las otras dos opciones ni las pruebe, porque ya saben que no son, porque están fuera del dominio. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta con respecto a este ejercicio? No. Muy bien. Bueno, tengo por aquí otro ejercicio de funciones a trozos o por partes. Por si todavía no ha quedado claro esto, una más sencillita, pero que es la misma idea. Igual, podríamos pensar en dibujar la recta numérica. Y en este caso solo hay un valor, el 3, que me separa, digamos, las fórmulas o los criterios, como lo quiera interpretar. Entonces, básicamente es, para los menores que 3, x menor que 3, de menos infinito hasta 3, para esos, todos los números que caen ahí, les vamos a aplicar la fórmula 5x. Y los mayores o iguales, es decir, de
3 en adelante, de 3 cerrado en adelante, todos los que caen ahí, en esa región de 3 en adelante, les vamos a aplicar el criterio x al cuadrado. Entonces, listo. Nada más usted lo que va a ir haciendo es, bueno, ubiquemos ahí. Por ejemplo, la imagen de 10 dice, bueno, resulta que 10 está a la derecha de 3. O sea, la imagen de 10 la calculamos con la fórmula 10 al cuadrado. Que eso da así. Y si hacemos menos 10, resulta que menos 10 está antes de 3. Entonces, si queremos la imagen de menos 10, le aplicamos la fórmula 5 por menos 10. Y 5 por menos 10 da menos 50. Entonces, resolviendo el ejercicio, tendríamos que la imagen de 10 es 100, o sea, f de 10 más f de menos 10, f de 10 es 100, y le suma f de menos 10, que es menos 50. Por lo tanto, eso da 50, que es la opción B. Que es una función atroz, ¿verdad? Eso es como para ir haciendo la introducción o que vayan analizando el tipo de funciones, porque en cálculo van a trabajar con límites por la derecha y por la izquierda de 3. Entonces van a trabajar con criterios divididos o funciones por partes. Bueno, no veo preguntas. El audio está disponible. Si alguien quiere hacer algo, preguntas. No hay preguntas. Bueno, no sé, escríbanme ahí cómo va el asunto con la sesión. Si va quedando claro, si no. Bueno, escriban algo ahí. Dar un par de tiempitos que terminen de copiar. No. Bueno. El siguiente ejemplo tiene que ver con una función, con la función valor absoluto. Y me dan ahí un determinado dominio. Entonces vamos a recordar que el primer conjunto que aparece acá es el dominio y el otro conjunto es el codominio. Y ese f es el nombre de la función. Entonces, me parece que una manera de entender esto mejor es haciendo una representación gráfica. Les voy a dibujar aquí el eje Y, el eje X, y la gráfica de valor absoluto es una gráfica que tenemos que saber cómo se construye, ¿verdad? Yo imagino que ustedes en clase ahí les explicaron bien ahí cómo dibujarla, pero tiene esa forma, la función valor absoluto. Muy importante el dominio, que en este ejemplo va desde -1 hasta 2, y como el dominio se representa en el eje X, entonces yo voy a escribir aquí el -1 por acá y el 2 por allá. Entonces, eso es lo que llamamos dominio. Va desde -1 hasta 2, ahí lo estoy pintando en amarillo. Por lo tanto, significa eso que debería hacerle un corte a esta gráfica, porque de todo el eje X, solo estoy tomando en cuenta el dominio, que va de -1 hasta 2. Por lo tanto, voy a borrar todo lo que se salga de ese dominio. Entonces borro aquí y borro allá. Solo estoy dejando la región que nos compete de acuerdo con el dominio dado. Entonces, esta es la función valor absoluto, pero cortándole ahí un poco el dominio. Dice que va abierto en -1 y también va abierto en 2. Entonces debería poner aquí bolitas abiertas. Y podría calcular también las imágenes. Es decir,
Cuando x vale 2, la imagen de 2 es el valor absoluto de 2, que eso es 2. Entonces va un 2 aquí arriba. Y algo muy similar con menos 1, quedaría 1. El valor absoluto de menos 1 da 1. Voy a escribirlo aquí. Entonces, básicamente ese es el dibujo. Entonces, cuando ustedes vean funciones así, dibujan ahí el dominio y cortan la gráfica dependiendo de qué tanto le digan el dominio. Bueno, entonces aquí pregunta. Un elemento del codominio, ojo, un elemento del codominio, que en este caso es todo R, todo el eje Y, está representando el codominio. Un elemento del codominio, un elemento de ahí del eje Y. Ajá, ¿por qué fue que dibujó una V en lugar de otro objeto? Bueno, porque precisamente esa es la forma que tiene la gráfica de valor absoluto. Entonces, bueno, no sé si ustedes las hicieron ahí graficando, poniendo puntitos, uniéndolos y así, pero después de hacer eso, digamos, se llega a la forma general que tienen estas funciones particulares. Digamos, valor absoluto se dibuja así. Si apareciera x a la 2, tiene este trazo. Si fuera raíz cuadrada de x, tiene este trazo. ¿Ves? Entonces, dependiendo de el criterio, así va a quedar la forma de las gráficas básicas. Este es x a la 3. Entonces, son gráficas básicas que tienen bueno, que aprenderse, ¿verdad? Pero uno los puede ir construyendo ahí con valores. Pero sí les recomiendo que tengan ahí un resumen de las gráficas básicas. Bueno, ahí podría aparecer también 1 entre x. Voy a dibujar ahí 1 entre x. Dibujarla aquí arriba. 1 entre x es algo como así. Tiene dos tramos, digamos. Entonces 1 entre x. X a la 3, valor absoluto, x a la 2, raíz de x. Esas serían, digamos, las formas básicas, las gráficas básicas. Luego van a venir otras, las exponenciales, las logarítmicas, pero digamos que por ahora son esas. Bueno, ahí podría venir también, digamos, las rectas. Digamos, la recta básica es y igual a x, que tiene esa forma. Podríamos poner incluso el opuesto de x, que es decreciente. Y así. En este caso la dibujé de esa forma porque esto corresponde a un valor absoluto. Y esa es la forma, digamos, de esa función. Bueno, entonces preguntan, un elemento del codominio que tiene dos preimágenes es, bueno, ahí podemos irlas estudiando. Por ejemplo, voy a empezar con el 1, que tal vez es el que me es más fácil de explicar. Digamos, el 1, que lo voy a pintar ahí de azul, voy a pintar ahí de azul el 1, un segundito que algo pasó aquí con la paleta, ahí está la paleta de dibujo. El 1 que lo voy a pintar de azul, ya que lo estoy pintando en el eje Y, porque me están hablando que lo ubique en el codominio, ¿verdad? Ese 1 tiene solo una preimagen. ¿Cuál? Bueno, una que viene acá. Sabemos quién es, pero bueno, voy a ponerle ahí signo de pregunta, no importa quién sea, pero ese 1 tiene una preimagen. Ahí es donde puse signo de pregunta. Alguien podría decir que la otra es menos 1, pero no, porque en menos 1 está abierto el intervalo. Entonces vea que ahí dicen, ¿cuál de estos elementos en Y tiene 2x? Bueno, resulta que 1 no, porque sí está asociado con quien vaya aquí en signo de pregunta, pero nada más, hacia el otro lado está abierto, entonces solo tiene una preimagen, entonces este no. 1,25, bueno, 1,25 está ahí donde lo estoy ubicando, y 1,25, si usted hace un trazo ahí horizontal, se da cuenta que solo corta la gráfica una vez. Es decir, solo tiene una preimagen, solo corta la gráfica una vez.
Entonces tampoco. 1,25, ¿verdad? Entonces no. Ahí lo puse mal, lo puse en 0,25, más bien estaba hablando de 1,25. 0,25 está entre 0 y 1, que es un cuarto, ¿verdad? Realmente. Pero si usted hace un trazo horizontal, se da cuenta que corta la gráfica en dos valores que están por ahí. La corta dos veces. O sea, 0,25 tiene 2x. Entonces esa es la respuesta. Y 0 no, porque 0 va con 0 aquí en el origen. 0, 0. Solo tiene una preimagen. Y queremos que tenga 2. ¿Por qué? Porque ahí dice, ¿cuál de esos valores tiene 2x? Bueno, resulta que en ese dibujo, solo el 0,25 tiene dos valores en x. Por lo tanto, es la opción B. Bueno, creo que esa es la manera más fácil de verlo. Si lo hacemos así dibujando, ¿verdad? Pero también usted podría hacerlo vía diagramas de Venn y decir, bueno, si aquí está X, lo mando a valor absoluto. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, el número 0,25, hay dos números cuyo valor absoluto es 0,25, que sería 0,25 y menos 0,25. Ambos números tienen ese valor absoluto. Si tomamos el 1, hay dos números cuyo valor absoluto es 1, que es el menos 1 y el 1. Pero el menos 1 está fuera del dominio. Entonces este no está en el dominio va de menos 1 abierto. ¿Ven? Entonces, y si lo hacemos con 0, no, porque 0 va con 0. No hay otro. Valor absoluto de 0 es 0 y solo tiene un valor. Y lo mismo pasa con 1,25. Que 1,25, el menos 1,25, se sale del dominio. Entonces no sirve. Sí, a como está bueno, aquí le respondo a Isa, a como está planteada la pregunta, se tiene que ir haciendo descartando exactamente. Me dice Daniela que, ok, lo del valor absoluto, sí, voy a analizar un poquito más esas gráficas de valor absoluto para ayudarle un poco más. Ajá, ok. Ya casi me devuelvo aquí por si hay más preguntas. Voy a retomar un poquito esa gráfica del valor absoluto. Vean, valor absoluto de X, digamos que esta es la básica. A partir de ahí usted puede hacerle algunas transformaciones. Por ejemplo, si le cambiamos así digamos, invertimos. Si hacemos una reflexión, eso se llama opuesto de valor absoluto. ¿Ven? Si tomamos esa básica y digamos que la trasladamos hacia arriba, 2 unidades, esto se llama valor absoluto de X más 2. 2 para arriba. Y si al contrario restamos, entonces más bien la bajamos 2 unidades. Entonces se llama valor absoluto de X menos 2. Le hacemos una traslación. La bajamos 2, digamos. ¿Qué más podemos hacerlo? Bueno, podemos trasladarla sobre el eje X. Es decir, si la muevo hacia la derecha y cae aquí en 2, el cambio se hace sobre las X. Pero aquí va opuesto porque 2 menos 2 da 0. Es decir, cuando X vale 2, la Y vale 0. Y podríamos moverla, digamos, hacia la izquierda. Entonces esta se llama X más 2.
Entonces, a partir de la básica podemos hacerle ahí transformaciones. Y el caso, digamos, más general podría ser algo así como que usted la movió 2 para la derecha y 1 para arriba. Entonces, esta tiene 2 transformaciones. Se movió 2 para la izquierda y 1 para arriba. Entonces, debería ser x menos 2 para el movimiento derecho y más 1, porque lo subí una unidad. Entonces, podríamos de esa manera graficar otras transformaciones basadas en la básica. Perfecto. Bueno, me devuelvo al ejercicio anterior por si hay alguna pregunta. Pero básicamente sí, eso son probando. No es una pregunta para desarrollo en ese caso, pero sí para analizar opciones. Bueno, si no hay más preguntas, voy a seguir. Cualquier cosa me dicen, yo me puedo devolver sin ningún problema. Bueno, esta pregunta es bastante conceptual, pero es una muy buena pregunta. Ha salido en examen varias veces con diferentes valores, pero es la misma idea. Esa hace referencia a 2020 solamente por un tema de que fue el año que se puso esta pregunta, pero realmente para cualquier número se puede construir una parecida. Y aquí lo que dice es que hay una función que tiene, donde el dominio, que es el que está aquí a la izquierda, tiene 2020 elementos. Entonces tenemos el dominio y por allá el codominio, y dentro del codominio hay otro conjunto que se llama ámbito. Podrían ser iguales, pero en el codominio están todos los elementos y de todos esos elementos los que están asociados serían los del ámbito. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, que en el dominio fijo tenemos 2020 elementos. Por supuesto, no los podemos poner todos, pero podemos ahí pensar un poquito en la numeración. La preimagen 1, la preimagen 2, la preimagen 3, la preimagen 4, y ahí sigue. Hasta que llegamos a la preimagen 2020. O sea, ahí tenemos 2020 valores en el dominio. Entonces dice aquí, el ámbito no puede tener. Aquí hay una palabra clave, no puede tener. Entonces, por ejemplo, si el ámbito tuviera todo un elemento, nos preguntamos, podría ser que todos lleguen al 1. Y eso seguiría siendo una función. O sea, los 2020 valores del dominio llegan al 1. Bueno, eso podría ser. Podríamos construir una función así. Porque una y puede tener muchos valores de x. Entonces, sí, podría ser que tenga un único elemento del ámbito. Podría ser que todos lleguen al 1. No hay ningún problema. Entonces, no puede suceder el 1. Sí, el 1 sí puede suceder. Entonces, esta opción no es la respuesta. Porque sí puede suceder. Ojo que aquí hay un juego con el no. Después, podrían haber 2019 elementos. Podría ser, si usted tiene 2019 elementos en el ámbito, usted puede mandar este con 1, este con el 2 y así. Y los gastó todos. Y de los 2019, alguno quedó repetido, eso sí. Porque usted está acomodando 2020 de aquí con 2019 de allá. Entonces, de fijo, alguien quedó con más de 1. Bueno. Y podría tener 2021 elementos. Ahí, bueno, 2020 sí, podría ser 2020 porque usted nada más manda 1 con 1, 1 con 1, 1 con 1 y eso sí es una función. Pero si usted tuviera 2021 elementos aquí, digamos Y1, Y2, Y3 y así hasta 2021, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque
Si usted tiene 2020 y empieza a asociar 1 con 1, 1 con 1, 1 con 1, como tiene 2021 en el ámbito, alguien se va a quedar sin asociarse. Y en el ámbito todos están asociados. O sea, lo más grande que podría ser el ámbito es tener 2020 elementos. Porque un valor en Y no podría tener más de un X. Y por eso es 2021 la respuesta. Voy a tratar de hacer otra representación aquí abajo. X2, X3, X4, X5 y ahí va hasta 2020. Pero si usted tiene 2021 del otro lado, Y3, Y4, 2020 y 2021. Si usted empieza a asociar Y1 con X1 y así, para hacerlo más fácil. Entonces, el último que quedaría asociado sería 2020. Entonces, el 2021 nos quedaría solito. Y como dice ahí que está en el ámbito, no puede quedar solo. Porque todos los del ámbito están asociados. Entonces no pueden haber 2021. Bueno, no sé qué les parece el ejercicio. Bueno, escriban algo ahí a ver si quedó claro. Bueno, no hay preguntas. Listo. Bueno, vamos a otro. Con base en la gráfica de las funciones f y g, el conjunto solución es. Bueno, entonces ahí lo más importante basado en esa reacción es que andamos buscando cuando f es más grande, no, cuando f de x es menor que g. Ese símbolo se lee menor que. Es decir, analice, fíjese, piense cuando la f está por encima de g. Bueno, entonces en ese caso, perdón, al revés. Cuando f está por debajo de g, porque dice f menor que g. Entonces yo voy a pintar de amarillo la parte de la gráfica de f que está por debajo de g, porque dice f menor que g. Y cuando usted le digan, busque el conjunto solución, aquí están haciendo referencia a los valores de x. Entonces, ¿para cuáles valores de x las y de f están por debajo de la y de g? Bueno, ya pinté la región de amarillo, entonces ya usted puede irse al eje X y pintar y analizar que de menos 2 en adelante, siempre la G va a estar por encima o la F por debajo, como lo quiera ver. Por lo tanto, es la opción D. De menos 2 en adelante, cualquier imagen que usted saque, la de G va a estar por encima. ¿Sí? De hecho, estas gráficas, ¿verdad? Son infinitas. Puede seguir aquí y la G sigue para allá. Entonces, no importa cuál X tome después de menos 2, la Y en G siempre va a estar por encima o va a ser más grande que la Y en F. Entonces, por eso, desde menos 2 en adelante, podemos decir que la F está por debajo. Y es una pregunta corta, pero sí de analizar, ¿verdad? Y realmente es como lo valioso del problema, que es lo que me están pidiendo. Y lo otro es que cuando a mí me piden conjunto solución, hace referencia a todos los X. No es una parte, no. Deme todos los valores X, todos los X, donde la Y en F está por debajo de la Y de G. Y eso es todo. Es una pregunta conceptual
donde evaluamos el concepto de preimágenes e imágenes y de esa relación menor y mayor. Bueno, no veo preguntas en el chat, no veo audios activos. Pregunta, comentario, duda. Bueno, este otro problema es un poquito más algebraico, pero igual es valioso porque hay detalles donde podríamos fallar por temas de signos. Ustedes pueden ver que hay un menos ahí, de resta. Entonces, básicamente lo que hay que hacer aquí es sacar la imagen de A más 2 y luego la imagen de A menos 2. Entonces, voy a hacer aquí, solo por efectos de explicación, una columna que le voy a llamar anexo. Y dado que f de x es x al cuadrado menos 1, voy a hacer dos partes. Voy a calcular la imagen de A más 2. Entonces, lo único que hay que hacer en estos problemas es, en lugar de la x, cambiarla por A más 2. O sea, voy a reemplazar la preimagen por A más 2. Entonces, borro x y en lugar de x escribo A más 2. ¿Alguien iba a preguntar algo o se le activó ahí el audio? Bueno, preguntas hoy. Entonces aquí queda A más 2 al cuadrado menos 1. Y eso es todo. Lo que sigue ahí es simplificar para que nos vaya quedando más reducida la expresión, ¿verdad? Entonces, eso lo pueden manejar vía fórmula notable o pueden poner este paréntesis dos veces y hacer propiedad distributiva, como ustedes lo sepan. Bueno, aquí queda A cuadrado más 4A más 4 menos 1. Y pueden restar los semejantes, ¿verdad? Entonces nos queda A cuadrado más 4A más 3. Y listo. Entonces ahora vamos con el otro. El otro es la imagen de A menos 2. Entonces hacen lo mismo, solo que aquí reemplazando la X por A menos 2. Entonces sería A menos 2 al cuadrado menos 1. Y hacen lo mismo. Fórmula notable. Simplifican. Entonces queda A cuadrado menos 4A más 3. Y listo. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es calcular la imagen de A más 2 menos la imagen de A menos 2. Entonces lo que vamos a hacer es traernos esas respuestas de la derecha. Pues ya no voy a escribir f de A más 2, sino que lo voy a cambiar por lo que nos dio. A más 2 más 4A más 3. Sería bueno poner un paréntesis solo para recordarse. Y del otro lado, igual, tomamos la respuesta y la ponemos aquí al lado izquierdo. Entonces aquí queda A cuadrado menos 4A más 3. Pongo paréntesis y hay un menos aquí adelante. Ojo con ese menos, que aquí es donde vienen los errores. Ese menos cambia signo. Mucha gente lo falla porque no se acuerdan de eso. Saben calcular imágenes, hacen bien fórmulas notables, pero ese menos cambia signos. Entonces, cuidado. Adelante el primer paréntesis no hay ningún menos, entonces lo puedo quitar. Puedo quitar los paréntesis sin ningún problema. Pero del otro lado sí. Entonces tengo que tomar los opuestos. Menos A cuadrado más 4A menos 3. Y ahora nada más sumo semejantes. Me fijo ahí a ver qué pasa con esos semejantes. Entonces podría este A cuadrado menos A cuadrado se cancela, se resta. El 4A con el 4A los puedo juntar. Entonces me queda 8A. Y el
más 3 menos 3 da 0. Entonces realmente solo queda 8A y listo el ejercicio. Si ustedes se equivocan con ese menos, una de las opciones viene con esa respuesta. Entonces mucho cuidado con ese menos. Eso a veces genera problemas. Bueno. Y eso sería el problema, ¿verdad? Entonces, es un ejercicio algebraico, pero también tiene sus detalles, ¿verdad? El uso del menos, calcular la imagen, fórmula notable, simplificar. Básicamente es eso. Sigo sin ver preguntas, no sé si es porque está todo claro. Pues esperemos que sí. Bueno, vamos con otro problema. Este es de esos problemas de solo la 1, solo la 2, ambas, ninguna. Entonces es importante practicar. Nos da una función donde esta flecha ahora hace referencia a que lo que está antes es el dominio y el otro conjunto es el codominio. El tercer elemento es el gráfico de la función. A veces nos dan el gráfico y a veces nos dan el criterio. Eso depende. Entonces, como son poquitos elementos, sería bueno representarlos con un diagrama. Eso ayuda mucho. Entonces, en el dominio vamos a poner el 2, el 5, el menos 2, el 1, el menos 7, el 4 y el 3. Y en el codominio, los otros, que es más fácil porque ya vienen ordenaditos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, ya casi me devuelvo, un momentito. El gráfico sirve para saber quién va con quién. Entonces, por ejemplo, dice ahí que el 2 va con 2. Entonces, el 2 del dominio va con el 2 del codominio. Dice ahí que el 5 va con el 1. El menos 2 va con el 3. El 1 va con el 0. El menos 7 va con el 4. Eso lo estoy leyendo el gráfico, ¿verdad? Para eso sirve el gráfico. Me dice cómo van asociados. El 4 va con el 6. Y el 3 también va con el 1. Lo cual no hay ningún problema, porque una Y puede tener varios X. Pero resulta que el 5 nos quedó sin preimagen. Y eso no es ningún problema. En el codominio pueden sobrar elementos. Bueno, entonces aquí dicen, ¿el codominio y el ámbito son iguales? Bueno, resulta que no. Porque serían iguales si todos los de Y están asociados. Entonces, en este ejemplo, si usted le preguntaran, ¿cuál es el ámbito de esta función? Bueno, el ámbito está formado por los elementos del codominio asociados, es decir, 0, 1, 2, 3, 4 y 6. No está el 5. Por lo tanto, ¿codominio y ámbito son iguales? No. Hay alguien sin asociar en el eje Y. Bueno, en el codominio. Si todos están asociados, sí coinciden, pero aquí no. La gráfica corta el eje Y. Bueno, nada más recordemos ahí la forma, ¿verdad? Todo corte con Y tiene la forma 0, algo. Y en este ejemplo, no hay un par ordenado que tenga la forma 0, algo. Entonces, no hay corte con Y. De hecho, ni siquiera está en el dominio 0. 0 no está en el dominio. Entonces, si existiera un par ordenado 0, algún valor, sí habría corte con Y, pero aquí no. No hay ningún puntito sobre el eje Y. Entonces, ninguna es verdadera. No es necesario dibujar para resolver este problema, pero
por lo menos para efectos de explicación, me parece que se puede visualizar mejor qué es lo que nos dice. Ese conjunto, digamos, que estoy encerrando de amarillo, es lo que llamamos el ámbito. Por eso el ámbito es un subconjunto del codominio. Podrían ser iguales, pero no tiene por qué ser iguales. El 5 quedó por fuera porque no está asociado. Me dicen que me devuelva la anterior. Ok, por ahí está. Ya casi vuelvo a la otra por si no tiene duda. Perfecto. Bueno, entonces vuelvo a este ejemplo. No sé si hay preguntas ahí. Podría explicar la segunda pregunta. La del corte con Y. Esa es, se refiere. Ah, ok. Voy a escribir aquí a la derecha. A la izquierda, más bien. Vean, en general, si tenemos una función ahí cualquiera, todo corte con Y, que es este puntito rojo que estoy dibujando ahí, ese puntito es lo que llamamos el corte con Y. Es donde la gráfica toca, interseca al eje Y. Bueno, si queremos entender ese punto con sus coordenadas, ese punto tendría como nombre 0 en X, algo en Y. Digamos, si esto es un valor K, 0, K. Es decir, todo corte con Y tiene la forma 0 en X, algo en Y. Y si usted analiza los pares ordenados que tenemos aquí, que son estos del gráfico, esos pares ordenados del gráfico, ninguno tiene la forma 0, K. Vea, está 2, 2, 5, 1, menos 2, 3, 1, 0, menos 7, 4, 4, 6 y 3, 1. Pero no hay ninguno 0, algo. Como no hay ninguno 0, algo, no hay corte con Y. Ah, bueno, perfecto. Ya entendí, dice, muy bien. ¿Ok? Ahora, si nos hubieran dicho corte con X, ah, bueno, ahí la cosa cambia. Porque todo corte con X tiene la estructura algo, 0. Y si usted se fija en este ejemplo, eso sí hay. Está 1,0. Entonces, si yo hiciera un dibujo ahí en el plano cartesiano, esta gráfica corta el eje X en 1,0. 1 en X, 0 en Y. Ahí habría un puntito. Por lo tanto, el corte con X. Toca el eje X. Ahí. Al contrario, si es con el eje Y, entonces de la forma 0, algo. Bueno, listo. Vamos ahora con otro que eso también se usa bastante. Tiene que ver con relaciones entre variables. Y hablan de el área de un círculo y preguntan el diámetro en función de su área. Entonces, bueno, lo primero es recordar, ¿verdad? Las formulitas aquí. Si tenemos un círculo de radio R, hay varias fórmulas que tienen que saber. El área es pi por r cuadrado. C, que es la longitud de la circunferencia o el perímetro de la circunferencia, es 2pi por r. Y saber que el diámetro es 2 por r. Entonces, digamos, la primera. En la primera podríamos decir que el área está en función
de R. En la segunda, C está en función de R. Y en la tercera, D está en función de R. ¿Por qué? Bueno, porque para usted poder calcular el área necesita el valor de R. Entonces, el A depende de R. Si lo quiere entender así también. A depende o está en función de R. Ahora, usted podría de ahí, sí, ya casi me devuelvo, me preguntan ahí. Usted podría hacer despejes y decir, bueno, voy a despejar R de aquí, entonces pongo D medios igual a R. Bueno, aquí ya la cosa cambia, porque aquí, para calcular R, usted necesita D. Digamos, si D vale 8, pues R vale 4. Entonces, en esta de abajo, más bien es al revés. R está en función de D. Y de igual forma, usted podría de esta C despejar R. Entonces usted dice C entre 2pi es R. Pero aquí más bien sería R está en función de C. Entonces depende que esté despejado. Así uno puede decir quién está en función de qué. Bueno, eso nada más como para darle un preámbulo a lo que nos pregunta aquí, ¿verdad? En esta pregunta, el ejercicio es represente o escriba el diámetro en función de su área. El diámetro del círculo en función de su área. Bueno, entonces aquí hay dos ecuaciones o dos fórmulas que nos van a permitir resolver el problema. Una es el área, que sabemos que es pi por r cuadrado, y la otra es el diámetro, que sabemos que es 2 veces r. Entonces, aquí a mí me están diciendo, escriba el diámetro en función de su área. Es decir, en lugar de la R, yo debería aparecer una A para que D esté dependiendo de A. ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, nada más lo despejo, digamos, de la fórmula de la izquierda, yo voy a despejar el R. Entonces yo divido A entre pi, eso es R cuadrado. Y como quiero desaparecer la R para cambiarla por una A, entonces saco raíz cuadrada. Y ahora voy a tomar esa R y la voy a sustituir, la voy a reemplazar. Entonces D va a ser igual a 2 por R. Ah, pero R es esta raíz. Entonces vean que ahora ya tengo D en función, ya tengo D en función de A, que eso es lo que piden aquí, D en función de A. Por lo tanto, es la primera opción. Y eso es lo que pide el ejercicio. Y eso es todo, básicamente. Queremos D en función de el área. Si solo tengo la fórmula, tengo D en función de R. Bueno, no preguntas. Bueno, nada más aquí quieren que me devuelva la anterior. Vamos a volvernos por si hay algo ahí que copiar. Voy a volverme a Ángelo que me pregunta aquí. Me avisa Ángelo.
¿A cuál se refiere, Gloriana? ¿Al que está proyectado o al anterior? Ah, ok. Sí, voy a volver a ese. ¿Listo, Ángelo? Ok. Al del círculo, me preguntan. Vamos a ver. Voy a hacer otra lámina aquí. Vean, nosotros podríamos, bueno, tenemos que conocer las fórmulas, ¿verdad? Con respecto al círculo. Área es pi por r cuadrado y C es 2pi por r. Entonces uno puede ahí despejar cosas y sustituir y todo eso, pero lo básico que hay que entender es que en la primera, el área está en función de R. ¿Por qué? Porque usted necesita el valor de R para tener A. O sea, A depende de R o A está en función de R. Mientras que en la fórmula 2, el que está despejado, digamos, es la C. Entonces yo digo, bueno, C depende de R. La variable dependiente es C. Teniendo R, usted calcula C. Entonces C depende de R. Si usted hace un despeje ahí y usted dice, no, voy a dividir aquí entre 2pi, entonces la cosa cambia, porque ahora el que está despejado es R, entonces usted dice R depende de C. Y usted puede empezar ahí a jugar ahí con eso, y digamos, usted dice, bueno, voy a agarrar ese R y lo voy a meter aquí, lo voy a evaluar en la otra fórmula. Entonces yo diría, bueno, entonces me queda A es igual a pi por R cuadrado. Entonces ya no voy a poner R, voy a poner C entre 2pi todo al cuadrado. Y podría decir entonces que en este ejemplo, el que está despejado es A y el independiente es C. Entonces yo podría decir C, pero al revés, podría decir A depende de C. Entonces depende quién esté despejado, así podemos establecer esas relaciones de dependencia. Entonces hay muchísimas formas o muchísimas variantes de esto. En este ejemplo, o en el ejercicio anterior, si ustedes revisan ahí lo que dice el ejercicio, ahí dice eh, el diámetro en función de su área. Diámetro en función de su área. Es decir, queremos el diámetro en función de su área. Entonces usted sabe que el diámetro es 2 veces R. Pero si yo lo dejo así, yo estaría diciendo que el diámetro depende de R, pero eso no es la pregunta. Yo quiero que el diámetro depende de A. Entonces, algo parecido a lo que estábamos haciendo antes es que yo puedo despejar cosas. Entonces, digamos, yo digo, bueno, voy a despejar R de aquí. Entonces divido entre pi. Ahí no está despejado R porque hay un cuadrado. Entonces le saco raíz a ambos lados. Solo que como es positivo, entonces queda R del lado derecho. Y yo tomo este R y lo sustituyo aquí. Entonces queda 2 por R. Ah, pero R es A entre pi. Entonces ahora sí, en esta última fórmula, el que está despejado es D. Entonces yo digo D depende de A. Y eso es lo que dice la pregunta. Escriba D dependiendo de A. Entonces, de todos los despejes que yo puedo hacer, yo necesito tener relacionados el D y el A.
porque eso es lo que pide el ejercicio. Bueno, no sé si eso mejora un poquito ahí más o menos. Ok, dice. Bueno, vamos a hacer uno más para ir cerrando, pero no quiero irnos sin hacer este. Bueno, este último ejercicio tiene que ver con ese tipo de función, pero lo que quiero rescatar es el dominio que me dan. Entonces, voy a hacer aquí los ejes. Y el dominio dice que va de 2 a 7. Es decir, 2, 7. Ambos van en el eje X porque son elementos del dominio. Vamos a buscar la Y de esos elementos. Entonces, para buscar la Y de esos elementos, usted saca las imágenes. Entonces, se va al criterio, a la fórmula, y en lugar de la X pone un 2. Bueno, ahí hacen el cálculo, ahora eso da 3, según mis cuentas. Y hacen lo mismo con 7. Entonces sería menos 3 por 7 más 9. Que eso, según tengo aquí, da menos 12. Bueno, entonces ubican eso ahí, ¿verdad? Entonces ya sabemos que 2 va con 3 por aquí. Y 7 va con menos 12. Entonces vamos a hacer esto un poquito más largo. 7 va con menos 12, que lo voy a acomodar aquí solo para efectos de explicación. Ahí va menos 12. Y como es una fórmula lineal, que eso es importantísimo que lo noten. Bueno, eso hace el preámbulo de lo que van a, de la sesión de jueves, que tiene que ver con función lineal. Ese sería el trazo con una función lineal, está elevado a la 1, digamos la x, entonces el dibujito quedaría algo así. Bueno, voy a hacer más grande esto porque quedó pequeñito. Así. Bueno, ese sería, digamos, el trazo de la función. No la dibujo más allá de 2 ni más allá de 7 porque el dominio va de 2 a 7 del dominio. ¿Por qué sustituir la X? Me preguntan. Porque en el dominio están las preimágenes. Y las preimágenes son valores en el eje X. Si eso hubiera estado en el codominio, serían valores en Y. Pero son elementos del dominio. Por eso van en X. Esa es la razón. Ajá. Voy a poner aquí un puntito azul, que esto se llama el corte con X. Ese corte con X se puede calcular fácilmente porque tiene la forma algo en X, que no sabemos quién es, coma 0. Entonces, si usted quiere saber cuál es ese valor, nada más póngale un 0 a la Y, es decir, igual a 0, el criterio. Menos 3x más 9 igual a 0. Si usted despeja la X de ahí, le da que X vale 3. Entonces, ese valor o ese corte se da en 3. Es más, haga la prueba, meta un 3 en la X. Si mete un 3 en la X, debería dar 0. Y efectivamente, ¿verdad? Entonces, ese valor es 3. Bueno, pero ahora sí, después de todo eso, veamos la pregunta. La pregunta dice, J es el conjunto de todas las preimágenes, o sea, todos los valores de X, cuya Y son negativas. Entonces, usted lo que tiene que hacer es ir a estudiar la gráfica y empezar a decir, bueno,
todos estos valores que estoy pintando aquí de verde, todos estos X tienen una Y negativa. Entonces, estos de verde son los X cuya Y es negativa. Bueno, el 3 no. 3 no porque la imagen de 3 es 0. Y el hecho de ser negativa no lleva al 0, ¿verdad? Entonces la respuesta debería ser desde 3 abierto hasta 7 cerrado. Porque la imagen de 7 sí es negativa. Entonces vea lo que dice. La pregunta es interesante porque dice el conjunto de todos los X cuya Y es negativa. Bueno, esa región verde, ese intervalo que estoy pintando ahí, son todos los X cuya Y es negativa. Gráficamente me parece que es la forma como se puede interpretar mejor. Vea que si usted toma los que están entre 2 y 3, los que están entre 2 y 3 tienen una Y positiva y no queremos eso. Queremos los que tengan Y negativas, porque eso es lo que dice la pregunta. Entonces por eso va de 3 a 7. Y eso es el ejercicio. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, no hay preguntas. Ok, entonces el jueves hay otra sesión, ¿verdad? Que tiene que ver específicamente con lineales y cuadráticas. Y ahí se van a trabajar otros ejercicios de este estilo. Tengo una pregunta más. ¿Por qué es que se sustituía con 3? No, es que más bien fue al revés. Nosotros igualamos a 0 para calcular el valor donde la Y vale 0. ¿Por qué? Porque ocupaba ver el punto de corte con el eje X. Después evalué en 3 nada más para comprobar que daba 0, pero en el principio yo no sabía que era 3. Primero hice el cálculo y después lo verifiqué. Fue al revés más bien. Bueno, entonces quedamos por aquí. Tengan buena tarde. Que pasen bien.